semanas supuestamente no íbamos a estar, pero por la gloria de Dios aquí estamos. Bueno, en esta noche nuevamente yo siempre digo, para mí siempre es un privilegio compartir en esta ocasión ciertos conocimientos acerca de lo que ocurría en los tiempos de Jesús. Hoy pues vamos a hablar de algo que pudiera ser no tan importante, pero en cierta forma sí, porque al menos a la hora de repasar las cosas, no sé si a alguno les ha sucedido, pero como hemos visto a través de los diferentes temas que se han abordado durante este seminario, realmente es fantástico ver, conocer cosas que, aunque hayamos leído la Biblia, aunque tengamos años y más años de participar de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra, pues hay cosas que yo siempre digo, y siempre lo dije yo en mi tiempo de trabajo, cada día hay que aprender, es para aprender algo nuevo, ¿sí? No porque, como saben, pues yo fui profesor y a pesar de ser eso, yo no sabía, porque muchas cosas los niños me mostraron algunas cosas interesantes. Bueno, entonces antes que empecemos a compartir, les voy a pedir que me ayuden para estar en oración y pues pedirle a Dios que es el que me guía a mí y que todos podamos entender y comprender estas cosas que sucedieron en los tiempos de Jesús. Señor, en esta noche yo te doy gracias, Padre, porque me da la oportunidad que tú me das de poder compartir algo, Señor, de lo mucho que tú tienes para cada uno de nosotros, al ir conociendo cómo se ha ido desarrollando la humanidad, pero lo más importante, ir conociendo lo que tú has tenido para cada uno de nosotros en los diferentes tiempos, en las diferentes épocas de la existencia humana. En esta noche te doy gracias y te pido, sea yo instrumento en tus manos para poder transmitir lo que tú has puesto en mi mente y en mi corazón. Gracias te doy y te pido que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que en esta noche quiero compartir con ustedes habla acerca del ocio, que es simplemente revisar qué actividades las personas hacían durante este tiempo para obtener algo importante en los ratos en que no les tocaba trabajar. Hay algo que me llamó mucho la atención. La mayoría de juegos o de actividades que ellos realizaban aparte de su trabajo, la tenían que hacer durante el día, por una simple y sencilla razón: no había luz. La única luz que ellos tenían era la luz del sol. Entonces, para hacer algo en grupo o hasta individual, poderse distraer, hacer algo extra, pues tenían que ocupar la luz del sol, porque dentro de las casas sí tenían iluminación, pero no era suficiente, ¿verdad? Tal vez, bueno, se supone que lo hacían a través de antorchas, porque todavía en tiempos muy remotos no había velas, por lo menos. Eran formas naturales, prendiendo alguna madera o porque no había otras formas posibles de poder iluminar. Bueno, yo estaba reflexionando en este tema y vi que algunas de las cosas que se mencionan aquí, a mí, y yo ya tengo algunos cuantos años, me tocó vivir de una manera diferente, pero jugar, hacer algunas cosas de las que aquí se mencionan, claro, con los cambios de acuerdo a los tiempos. Pero vamos a ver que quizá algunos de ustedes también hayan participado en algunas actividades parecidas a las que en ese tiempo se realizaban. Así es de que, por ejemplo, tomaban inclusive ellos la religión como parte de su entretenimiento, porque los sábados que ellos dedicaban para las actividades religiosas, eso les servía como entretenimiento, como salir de su casa, ir a algún lugar, reunirse con algunos amigos, vecinos, para escuchar de la palabra de Dios o llevar a cabo ciertos actos religiosos de acuerdo a su época. Entonces también en este sentido la religión sirvió para eso. Yo, por ejemplo, le quiero compartir algunas de las cosas que a mí me tocó vivir como niño.
aunque a veces, aunque ustedes no lo crean, hubo un tiempo en el que mi padre no estaba a cargo de la cuestión económica de la casa y nosotros teníamos que trabajar. Quizá algunos sepan que antiguamente en México, en algunos pueblitos, se hacían tortillas ahí en los lugares para vender a la gente que no tenía la forma de hacer tortillas en su casa, pero no había máquinas como ahora, no era manual. A mí me tocó hacer tortillas cuando yo tenía 7, 8 años. Antes de irme a la escuela, teníamos que haber molido el maíz, los 3 hermanos mayores, y haber dejado hecho entre los 3 alrededor de 80 kilos de tortilla. Y entrábamos a las 8 de la mañana a la escuela. ¿A qué hora nos teníamos que levantar para hacer todo eso? Y en la tarde no podíamos ir a jugar si no habíamos hecho la tarea, si no habíamos limpiado el molino, si no habíamos puesto ya el nixtamal, el maíz ya cocido para el siguiente día. Y de maíz cocíamos entre 80 a 100 kilos de maíz todos los días, entre los 3 hermanos. Yo tenía 7, 8 años, el mayor tenía más o menos 10 y el más chico 7. Entonces, entre los 3 teníamos que hacer todo eso. Y para jugar, que a veces no teníamos ni para comprar una pelotita, había unas palmas, no sé si sepan lo del Domingo de Ramos, en algunos lugares de México se hacen unos ramos hechos con hojas de palma. Y esa palma cuando se pone vieja es algo gruesa, más gruesa que las de cocos. Y como cerca de donde vivíamos estaba una tierra de mi tío, de un tío mío, y ahí había palmas, pero ya estaban muy viejas, se secaban. Y nosotros hacíamos pelotas del tronco de la palma, con navajas o cuchillos que le quitábamos a mamá de la cocina, le dábamos más o menos la forma redonda y con eso jugábamos fútbol, porque no había pelotas. Pero teníamos que ingeniárnosla para poder entretenernos en algo, ¿no? Aparte de algunas otras cosas. Bueno, si vemos el libro, en la página 274 es donde empieza este tema, nos habla de estas situaciones. Y en la parte que habla de los juegos, si lo quieren ver ahí, en la parte de los juegos, nos dice esto que habíamos comentado, que lo tenían que hacer regularmente durante el día o en la tarde, después de atender sus actividades, y que tenían que buscar lo mismo, el ingenio para poderse divertir. Y yo le digo que al revisar esto, yo siempre hablo de lo que veo, de lo que tengo cerca. Le digo que mis nietos ya muy pocas veces juegan afuera, en el patio, en lo que es la yarda. Ya no, están en la tarde, después de hacer sus tareas, comúnmente están en la tableta o están en el celular o están en la televisión. Pero salir, el nieto más pequeño que a veces viene con nosotros, él sí está batallando muchísimo porque la niña, su hermanita, le lleva 10 años de la que sigue. Entonces es una gran diferencia y más como mujer. Entonces si él quiere jugar, pues la niña dice que no, porque ya no va de acuerdo a sus intereses. Y es una verdadera batalla para él tener con quién jugar. ¿Saben con quién juega más? Con mi esposa. A veces ella tiene que jugar fútbol, a veces tiene que jugar carrito, lo que sea necesario para compartir el tiempo con él, porque regularmente es difícil que sus hermanos tengan tiempo para jugar con él. Entonces, los tiempos cambian. Aquí nos habla de algunas cuestiones interesantes de juegos que ellos tenían, y el primero dice que era la reina mora. Yo estuve investigando y no encontré información. La poca que yo pude saber es de que en la Edad Media había un juego que estribaba en poder rescatar a una reina, ¿verdad? Pero no equivale a los tiempos de Jesús, eso ya fue un juego mucho después. Entonces no tuve una información clara acerca de en qué consistía. El juego del pilla-pilla sí, se parece a lo que ahora es, bueno, en México lo llamamos la roña, que consta de que irle tocando a uno hasta que estén todos tocados y ya todo se termina el juego, ¿no? Y le toca a otro. El que agarraron primero tiene que empezar a
Se pone en un lugar, supuestamente cierra los ojos, cuenta hasta determinado número y todos a correr y él tiene que alcanzarlos. Entonces, más o menos así era el del juego del pilla-pilla. El uso también ellos se divertían usando el arco y la flecha para tirar el blanco y tiro a distancia. Aquí hay una cita que me pareció interesante. ¿Saben a qué se refiere la primera de Samuel 20:20? ¿No se acuerdan? Del pacto que hizo Jonatán y David, o Jonatán, algunos dicen Jonatán y David. Sí, cuando David tuvo que huir, esconderse, porque el padre de Jonatán lo quería matar. Y ellos tomaron el acuerdo en que David se fuera a esconder. Y llegado el momento, Jonatán le iba a avisar, o Jonatán le iba a avisar si podía regresar. Pero ¿de qué manera le iba a avisar? Iba a tirar con el arco unas saetas, y si caían antes del lugar donde estaba escondido David, quería decir que podía ir al castillo con el rey. Y si las saetas caían después del lugar donde estaba, quería decir que no podía ir, que mejor se fuera, que se escondiera en otro lugar, ¿no? Y así sucedió. Cuando llegó el momento, pues Jonatán le pidió a uno de sus ayudantes que fuera a recoger las saetas. No le dijo para qué eran, simplemente lo envió a recogerlas, pero ellos ya sabían lo que iba a suceder a raíz de esto. El lanzamiento también había, el lanzamiento de piedras a un hoyo, canicas lanzadas a través de 3 arcos, pero canicas hechas de piedra o de barro, ¿sí? Porque no había como ahora las de cristal o alguna otra forma. Esto que dice del lanzamiento de piedras a un hoyo, no sé si algunos en su país jugaron. Nosotros le decíamos a los hoyitos. Cerca de una pared hacíamos agujero con las manos o con lo que pudiéramos, un palo ahí, un hoyo donde apenas cupiera una pelota de esponja. Y poníamos una línea, le tirábamos y el que cayera, cada quien nos cogía un hoyo. Y uno tiraba la pelota y en el hoyo donde cayera, el que era el dueño de ese hoyito tenía que agarrar la pelota y pegarle con esa pelota a alguno porque teníamos que correr. Había lo que llaman las bases, donde teníamos que llegar y regresar al hoyo sin que nos pegaran con la pelota. De acuerdo a eso, el que perdiera 3 ocasiones, sufría el castigo. Tenía que ponerse en la pared de espaldas, con las manos abiertas, y nosotros le tirábamos con la pelota, donde le pegáramos. Tenía que aguantar. Era medio cruel. Bueno, aquí no creo que hicieran eso, porque eran piedras, ¿no? No eran algo de esponja, algo suave. Bueno, también nos habla de algo que los juegos con pelotas, que es de lanzarlo y tomarlo, alguien se ponía en un lugar, se lo lanzaba, el otro lo recibía, así estaban jugando, ¿no? Pero también de ahí se dio lo que ahora podemos conocer, lo que es el malabarismo, de tirarlas hacia arriba y estarlas cachando y bueno, así estarlas girando, de tal manera que pues es una destreza la que hay que desarrollar para poder jugar de esa manera. En la ciudad donde yo vivía, a mí me daba tristeza ver este tipo de situaciones en algunos lugares donde estaba un semáforo, porque había hasta mujeres y a veces embarazadas jugando con esas pelotas para que la gente que pasaba le diera algún dinero para poder subsistir. Y el que más me impactó en esta situación de un señor que aventaba piedras y las cachaba. Piedras que yo no las aguantaba con una mano y él las agarraba y las lanzaba y así estaba jugando, ¿no? Y el peligro que le pegara algún carro, pero no, él lo podía hacer. Así es de que esta era una de las formas en cómo ellos se divertían en sus tiempos. También nos dice que pudo haber habido lo que ahora nosotros conocemos como sonajas. Cajas, a veces eran cajas de algún material que dentro tenían pedazos de barro, de cosas que se habían quebrado. En su casa las guardaban, se los echaban a la caja, le hacían algunos agujeros y la sonaban, y por los agujeros pues salía el sonido. Así es de que yo digo, pues, ¿cuáles de estas cosas ahora se pueden dar? Nada. A veces cuando yo trabajo ese verano trabajó mucho el nieto mayor, que ya empezó a estudiar en la universidad esta semana, pues ya no. Pero a veces me decía, oye, abuelito, tenemos que hacer esto, ¿cómo le hacemos? Es que no se puede. Espérate, ya buscaba yo alternativas, vamos a hacerlo así. Dicen,
¿cómo supiste? Le digo, pues es que hay que pensar, hay que tener iniciativa, hay que tener cosas diferentes, porque es muy fácil decir no puedo o no hay con qué, y pues ya hasta ahí quedó. Y imagínense si en ese tiempo, ¿qué hubieran hecho tanto los niños como los grandes? Estarse sentados viendo uno a otro, platicando, contándose historias, pues tal vez, pero pues no era, yo creo que no era así la forma, sino ellos buscaron pasar un tiempo agradable cuando no trabajaban, no tenían la obligación de hacer algún trabajo. También nos señala que hubo unos juegos donde se usaron los tableros de diferentes formas, diferentes reglas, y que pues sí les servía de entretenimiento. A mí en lo personal no me gustan mucho los juegos de mesa, porque a veces algunos se me hacen aburridos, otros pues ni les entiendo, y aquí pues mucho menos. Pero se dice que algunos de los juegos que en aquel tiempo se inventaron y lo jugaron, porque esto ya lo jugaron más las personas mayores, porque había que tener también mucha sabiduría para entender las reglas y sujetarse a ellas para poder llevar a cabo el juego. Y algunos dicen que de estos no usaron dados, pero algunos eran nada más de 2 caras, como una moneda circular, como un disco. Otros eran en forma de pirámide, tenían 4 caras, pero pues para mí solamente podían ver 3, porque no se podían ver algunas, de acuerdo como cayera el dado, podían ver alguna de las 4 caras y ahí guiarse así para saber qué era lo que tenían que hacer. Y de acuerdo a esto, al paso de los años se nos dice algo muy cierto, que de este tipo de juegos, de tableros, son los que algunos, ya sabemos que hay juegos ya muy antiguos como el ajedrez, como las damas, uno que son las damas chinas, otro las damas españolas, y que son interesantes. ¿Y quién sabe el origen de esos juegos? La mayoría de los juegos que cuando fuimos niños no sabe el origen, simplemente se transmitieron de una generación a otra, y que lamentablemente en nuestros días pues ya casi no hay de ese tipo de juegos. No sé si han visto que a veces en el TikTok, que yo no tengo, ya hice lo que hizo Maduro, ya lo cancelé de mi cuenta porque no me sirve para nada más que para ocupar un tiempo que puedo hacer otra cosa, pero sí nos dice que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta para que veamos ahora, ¿verdad? Les decía de los videos que a veces pasan y dicen, si tú jugaste a esto, hiciste esto, seguramente eres de tal época. Y pues sí, ¿verdad? Yo soy del 59, entonces pues ya, hace algunos ayeres, y muchas de las cosas que podemos ver en la actualidad, pues en aquellos tiempos era más complicado. Una anécdota, ya para terminar con esta parte, de los famosos Reyes Magos. Y como niño, pues yo creía en eso. Y un día le pedimos unos pelotas, porque ni balón nos llevaban, pelotas simplemente. Y mi papá, no había en ese tiempo, las casas no estaban diseñadas para tener un garage, un carro adentro. Entonces lo dejaban en la calle, y mi papá se escudó en que se pasaron los Reyes Magos y el elefante le dio una patada al parabrisas del carro, pero no dejó nada más que una piedra ahí adentro. Pues sí, pues de niños la creímos, ¿no? Y ese año no hubo juguetes, no hubo con qué jugar. Pero bueno, así podemos ver muchas de las cosas. En la actualidad, una de las cosas que a mí me llamó la atención en esto es la utilización de los dados. Eso sí, se siguen utilizando mucho en la actualidad, ¿no? Con formas diferentes, pero se siguen usando mucho, inclusive para juegos a veces en los que, como en ese tiempo, se hacían apuestas. Los dados no eran permitidos entre los judíos, el usarlos, pero jugaban algunos de los señores ya grandes, sí jugaban. ¿Por qué se puede decir esto? Pues sabemos nosotros que el caso más notable para mí, donde se usaron los dados para decidir algo, fue cuando crucificaron a Jesús, ¿verdad?
¿Cómo fue que los soldados se distribuyeron la ropa? Por medio de la suerte, ¿sí? Habían acordado que la ropa se la iban a repartir, pero hubo un problema cuando llegaron a la túnica, porque era especial, no tenía costuras. Entonces dijeron, no la podemos partir, mejor vamos a jugar a la suerte y a quien le toque, pues se la lleva, ¿no? Y así fue. Otra cosa que me llamó la atención a mí es de que cuando murió Judas Iscariote, tuvieron que buscar un reemplazo. ¿Y cómo decidieron quién fuera el que reemplazara a Judas Iscariote? Por medio de los dados. Pero aquí hay para mí algo importante. ¿Qué hicieron? Los apóstoles se reunieron y vieron que era necesaria la otra persona, pero dijeron, ¿a quién? Vamos a revisar quiénes de todos los que estaban en ese momento habían estado con ellos desde que Jesús anduvo en su ministerio. Y vieron que había sobre todo dos personas que habían estado con ellos siempre, pero no habían sido llamados por Jesús, eran de los que se iban agregando. Pero de esos dos, entonces dijeron, pero ¿a quién le encomendamos la labor de que vaya con nosotros? Y pues se pusieron a orar y le dijeron, le pidieron a Dios que les revelara a quién, pero no hubo respuesta. Entonces, ¿qué hicieron? Jugaron a la suerte, ¿verdad? Y la suerte decidió que fuera Matías el elegido para seguir con ellos en ese ministerio del apostolado que ellos ya tenían encomendada la misión. Entonces, hay cosas, pues yo siempre digo, ¿no?, muy interesantes. Y hay otra que para mí es algo cruel, que es el juego del llamado Basileo o rey. ¿Por qué? Porque se dice que los mismos soldados jugaron a este juego usando a Jesús como rey. ¿En qué consistía? Dice que tenían que poner unas marcas en el suelo en base de los resultados de arrojar unos dados. Cuando el boliche había llegado, era un boliche que iban moviendo, cuando el boliche había llegado a los lugares apropiados para el revestimiento, coronación y recepción del cetro, el que había hecho la última jugada gritaba, rey, y recogía las apuestas hechas por sus compañeros, ganaba. De acuerdo a la cita de Mateo 27:31, está claro que los soldados en la Torre Antonia jugaron al rey con Jesús, usándolo como pieza de juego y empleando la capa de un soldado, una caña y una corona de espinas en la burla de que le hicieron objeto. O sea, el boliche no fue el objeto llamado boliche, sino fue Jesús el que fueron usando durante ese juego. Así es de que, pues sí era un juego, pero en cierta forma cruel, ¿no? Porque usaron eso para divertirse y burlarse de Jesús mismo. Ahora, aquí nos dice algo que también para mí es interesante. En la última parte nos dice que fuera de la comunidad judía, las niñas jugaban con muñecas, pero ¿de qué fueron hechas? ¿Sí? Pues de madera, de piedra, pues era todavía complicado definir unas figuras. ¿Por qué razón? La piedra no se esculpía todavía en ese tiempo como para figurar personas, porque recuérdense, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿qué les dijo Dios en ese tiempo? Que no teníamos nosotros que hacernos imagen, ¿sí?, a semejanza de Él, en ningún lugar, en ningún momento. Entonces ellos no hacían figuras humanas, eran cosas muy rudimentarias las que usaban las niñas como muñecas. Y de acuerdo a esto puede ser el origen de los títeres o de las marionetas. ¿Por qué? Porque algunos de los juguetes todavía encontrados de este tiempo se han encontrado agujeros en algunas partes, sobre todo en lo que son brazos y piernas. Entonces lo más seguro es que los movían por medio de hilos, lo que ahora se conoce como marionetas. Entonces les digo que hay cuestiones interesantes y que pocas veces las revisamos y mucho menos reflexionamos sobre su origen.
Aquí nos dice algunas otras cosas más, pero pues no son tan notables, acerca de descubrimientos de juguetes que se hicieron para arrastrar. Estaba escuchando un documental donde los tipos de juguetes que se hicieron o se usaban durante ese tiempo, y había unos que eran como maderas o piedras largas que se usaban como carros. Recuerden que en algún tiempo hubo carros de guerra, ¿sí?, para entretenerse también. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Entonces, algunos piensan que ya desde entonces los niños o la gente un poco ya grande diseñaba algún tipo de una madera donde se pudiera deslizar, apoyándose en terrenos con relieve hacia abajo para poderse deslizar. Pero pues hay cosas que no están comprobadas porque no ha habido descubrimientos que hagan notar este tipo de situaciones. Y hay una que también nos dice que los niños en algunas ocasiones jugaban a los funerales y a las bodas en las calles. Y aquí Jesús lo menciona cuando ve a unos hombres que pues no entienden o están hablando de cosas religiosas en un lugar, y les dice: ustedes se parecen a esos niños porque están jugando, y con la palabra de Dios no se juega. Dice: entonces no sean como esos niños que jugaban en las plazas a bodas y funerales, ¿sí? Porque pues un niño, y todos nosotros, ¿cómo aprendemos las primeras cosas en nuestra vida? Por imitación, ¿sí? Entonces los niños en ese tiempo, ¿qué veían? Pues lo que ellos veían, o a donde los llevaban los papás, era lo que luego ellos también jugaban, ¿sí? Entonces hay cosas interesantes acerca de este tipo de situaciones que pues tal vez no se toma en cuenta mucho lo que es este tipo o esta forma de distracción. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, no había luz. En las calles como ahora pues no había luz, entonces tenía que ser durante el día, ¿sí? Así es de que, bueno, yo creo que muchos, ¿no?, jugamos en la calle. Hoy comentábamos alguna cuestión con los nietos. Y bueno, ¿y cómo jugaban, cómo se divertían mi papá y mis tíos? Pues en la calle. La calle donde nosotros vivimos, en un pueblito, casi por 20 años, por lo menos unos 12 años, fue tierra todo el tiempo. Afuera era pura tierra. Dice: entonces, ¿qué hacían ahí afuera? Ellos sí ya pudieron comprar un balón, y su mayor tiempo de asueto que ellos tenían era jugar en la calle. Era la máxima diversión que ellos podían tener. Así de que bueno, pues yo creo que todos pasamos un tiempo así, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacemos para divertirnos? A veces ver una película, a veces platicar o hablar por teléfono con alguien, pero bueno, pues esto es lo que sucedía en aquellos tiempos. Otra forma de pasar el tiempo ellos era cultivando sus huertos y sus jardines, pero había una situación media complicada. ¿Por qué? No todo el mundo podía tener un huerto o un jardín, porque la tierra no la poseían. Recuerden que había muchos que eran esclavos y trabajaban para poder sobrevivir o pagar deudas. Entonces, ¿quiénes tenían jardines o huertos? Solo los ricos. Algunos tenían en el mismo pueblo, dentro de la ciudad. Algunos tenían más dinero y podían comprar tierra afuera para poderla sembrar. Nada más que recuerden que había una situación difícil. Todos trataban de estar dentro de la ciudad, por eso se levantaban murallas. El que lograba hacer algo fuera, pues era bajo su riesgo, porque si había una invasión, el ataque de otro pueblo, pues podía destruir todo. Entonces la mayoría lo tenía de esa manera. Aquí en el libro nos habla de algo muy cierto, que estos eran construidos en las aldeas, en los pueblos, para proveer comida y bebida para su propietario, ¿sí? Ahora ya no es mucho de eso. Yo a veces veo cómo la gente va a buscar, o a veces en los, ¿cómo le llaman aquí? La pulga, o el lugar donde hay ese tipo de actividades. El detalle es que
a veces dice que venden sus propios productos, ¿verdad? Los que ellos cultivan. Y para mí pues son los mejores. No están tan tratados con cuestiones químicas, son más naturales, son más… Ahora que se está poniendo de moda lo orgánico, pero pues es más caro, ¿verdad? Porque no lleva tanto químico. Pero en ese tiempo, bueno, pues para eso también servía, no solamente para ponerle flores, árboles frutales o algún sentido, sino lo que es la horticultura, las hortalizas. En Cantares, aquí todo este tipo de cosas surgen. Dentro de la Biblia podemos ver pasajes, pero que son alegorías, son metáforas que se están usando de acuerdo a estas actividades. En Cantares, como ahí nos sugiere, en Cantares 4:13 nos dice: tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves de flores de leña y nardos. Recuerden que Cantares es casi un poema dedicado al esposo, a la esposa, y la esposa ciertas partes también al esposo. Entonces aquí pues está comparando a lo bonito que es la esposa, tantas cosas que él está admirando de ella, y la está comparando con flores, nardos, con frutos suaves y varias cosas que en ese tiempo él podía tener. En el Cantar de Cantares 6:11 nos dice: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver las vides si florecían los granados, ¿sí? Para estar al pendiente de todo lo que tenía en su huerto. Y pues aquí nos hace una mención. El huerto más famoso de este tiempo fue el huerto de Getsemaní, ¿verdad? En el Monte de los Olivos. Pero dice que no solamente hubo ese huerto, sino que hubo algunos más. Y hace mención de algo importante. Jesús, ¿dónde fue sepultado? ¿Quién se llevó su cuerpo primero? José de Arimatea, que él tenía un huerto, ¿sí? Entonces, lo más seguro es que dentro de ese lugar fue donde se hizo la sepultura para Jesús, ¿sí? Por medio de en el huerto que tenía José de Arimatea. Y pues en esos tiempos yo creo que muchos se acuerdan. Yo hace años escuchaba una que decía ríos de Babilonia, y es en referencia a esta época, y en la historia habla de los jardines colgantes de Babilonia como una de las 7 maravillas antiguas del mundo antiguo, que eran hermosos, que pues ya esos fueron destruidos completamente. Pero también aquí había algo no tan favorable. Para poderlos sostener era necesario usar bastante agua, que no había lo suficiente. Entonces era complicado tener un huerto, ¿verdad? Para poder, pues en ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque también servía como entretenimiento, porque regularmente la gente que tenía estos iba por las tardes, ¿sí? Después del trabajo común, iba a estos lugares para buscar tener pues bonito el lugar, con árboles, con frutas, con flores, por su mismo sustento. Así es de que pues ahora vemos cómo yo en lo particular, donde ahora vivo, hay un terreno un poco amplio, y durante 3 años, 4 años, pues para distraerme también hice una pequeña hortaliza, que este año ya no fue posible, y me servía porque mi nieto, el más chiquito, ¿saben lo que es un asadón? Una herramienta que es metálica en el frente con un palo largo y poder jalar la tierra. Y él, cuando empecé a sembrar que jitomate y algunas cosas, me decía: yo voy contigo, yo te ayudo porque yo tengo mi herramienta. Se la compraron como parte de unos juguetes, y él la vio que yo estaba usando uno, y él me ayudaba, siempre me ayudaba a sembrar. Y cuando yo salía a trabajar: yo te cuido tu huerta, abuelita. Qué bueno, gracias, ¿verdad? Y él siempre ha estado me ayudaba a ese tipo de cosas. Bueno, así es de que, bueno, vamos a pasar a otra cosa. Una actividad más que ellos hacían era la literatura, pero pues nos dice que fue muy pobre esta producción por una razón: no había la oportunidad de escribir, ¿sí? Yo pienso la mayoría no sabían escribir, menos leer. Y aparte de esto, pues solamente se basaban en tratar de conocer lo que es la palabra de Dios.
Entonces, casi todo está enfocado hacia la cuestión religiosa, pero también nos dice en algunas partes que se mencionan algunos libros. Sabemos nosotros que no solamente están los libros de la Biblia, los que conocemos como la Biblia, sino como otros libros, pero no están dentro de lo que establece el canon y pertenecer a la Biblia, pero sí hay algunos. En Números ahí nos habla de algo importante que se menciona en otros libros. Hay uno en el que habla de un hombre llamado Hazel, en el que se menciona que ahí hay cosas, pero que no están escritos en la Biblia. Se mencionan en esos otros libros, pero no pertenecen y por lo tanto no estaban a la disposición de todos. Había algo más todavía. La mayoría de libros se guardaban en bibliotecas, que no todos tenían acceso. Y la mayoría de estas eran colecciones privadas, entonces no se prestaban al público, entonces no había forma para que ellos también conocieran mucho de esto. Hasta esto cambió bastante hasta cuando llegaron a la conquista de este pueblo. Se recuerden que los griegos y luego los romanos también estuvieron en gran parte de la tierra que en este tiempo era más conocida, incluyendo lo que ahora es Israel, y ellos llevaron también sus leyes, sus costumbres. Hay una cuestión que yo siempre comentaba, mira, ¿por qué se le llama conquistadores y otros colonizadores? Un pueblo colonizador era el que llegaba, se asentaba en un territorio, pero pacíficamente, y convivía con los que ya existían, y fundaba sus propias colonias, sus propios grupos, y ahí se quedaban a vivir, que luego se mezclaban con los que ya habían estado antes. Y los conquistadores no, esos llegaban, sometían al pueblo por la fuerza y les imponían su cultura, que incluye su lengua, su moneda, su idioma, sobre todo esas cosas, ¿sí? Por eso nosotros, ¿saben por qué hablamos español? Por los romanos que llegaron a España, dominaron la península ibérica, lo que se llamó antes de lo que es la Edad Media, y de ahí surgió del latín, surgió el castellano. ¿Y saben por qué se llama castellano? Porque cuando la península ibérica estuvo dominada y habitada por diferentes culturas, entre esas los griegos y los árabes y los fenicios y otros pueblos, llegó el momento en el que un grupo estaba dividido en reinos. Entonces los reyes de Castilla convocaron y formaron un ejército para expulsar a todos los invasores, a todos los que no eran originarios de España. De ahí se formó el primer ejército y empezaron a expulsar. Pero a la hora de ir expulsando, se iban fortaleciendo porque más soldados se agregaban. Fueron fortaleciéndose ellos, pero hicieron lo mismo. Si dominaron, expulsaron al siguiente reino, ahora ellos se volvieron dueños de ese reino. Y ahora ellos impusieron también lo mismo, sus leyes, su lengua y todo lo demás. Y así fueron reuniendo. Al único que no pudieron someter de esa manera es a lo que ahora se llama Portugal. Pero en todos los demás sucedió eso. Y de ahí el nombre de castellano, porque el reino de donde surgió ese ejército fue Castilla, que después el rey Carlos II, en aquellos años, le dio el título de la Real Universidad Lengua Española, que se diversificó al llegar a América los conquistadores, porque pues había otras lenguas ya habladas aquí que se combinaron con el español que ellos traían, y por eso somos de diferentes países, tenemos como en común la lengua española, pero con muchas diferencias. Bueno, eso es parte de lo que a mí me tocaba como profesor, así es de que, bueno, esto es algo. Se nos dice que la pintura también fue muy poco cultivada por lo mismo. ¿Qué dice cómo se llama en Deuteronomio 5:8? No harás para ti imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así es de que, pues esto no fue cultivado.
Más bien ellos se abocaron a otra área que es la de la arquitectura y el diseño. Entonces hubo la construcción. Después vamos a ver de qué manera esto es importante en la construcción de los templos, del tabernáculo y los templos, pero eso viene después. Así de que esto es muy importante. Y también algo importante que nos dice es de que para muchas de las situaciones de construcción, cuando ellos apenas empezaban, tuvieron que pedir ayuda, ¿sí?, a otros reinos, a otros lugares, para que les enseñaran, porque ellos no lo podían hacer. Más adelante vamos a ver cómo pidieron ayuda y les enviaron desde el Líbano los cedros para la construcción del templo de Salomón. Así de que, bueno, pues estamos viendo algo así de todo esto y vamos a ver entonces, déjenme revisar si lo encuentro rápido. Sí, en Primera de Reyes 5:6 nos dice que Salomón pide que vaya gente del rey Hiram a cortar cedros del Líbano y los lleven para edificar el templo. Y junto a siervos de Salomón prepararon piedra y madera para la edificación del templo. Entonces, pues ellos ahí ya no fue tanto una distracción, ya fue una ocupación que tuvieron cuando se dedicaron a construir el templo. Así es de que, bueno, ahí es algo de lo que pues nos dicen de la manera en cómo ellos ocupaban parte del tiempo en el que no trabajaban. Otra cosa que ellos tenían muy en cuenta era la música, pero vamos a ver primero los instrumentos musicales que ellos hacían. Sobre todo la música se basaba en las actividades religiosas. Se usó para diferentes cosas, sobre todo en la cuestión religiosa y en la coronación de los reyes, cuando eran cosas festivas. Ahí sí se usaron bastantes instrumentos. Nos habla de algunos, pero bueno, vamos a ahorita detenernos un poquito en lo que quizá hemos escuchado algunos días, lo que es el shofar, ¿sí? Y que a veces lo hemos escuchado, y yo estuve revisando, le digo, bueno, ¿qué razón tiene? Porque yo lo había escuchado en un congreso de varones en México, y pues la verdad, la primera vez que lo escuché dije, pues ¿qué es eso? ¿De qué se trata, no? Pero no sabía nada del por qué se usa en algunos acontecimientos. Todavía el pueblo judío lo sigue usando. Ahorita hacemos algunos comentarios más. Así es de que ahí en su libro nos habla de algunos de los instrumentos que eran usados por bastante en ese tiempo. Y habla de un hombre que está incluido en la Biblia, Jubal, que era reconocido como el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Recuerden que el rey David, antes de ser rey, pues fue pastor. Y hubo dos cosas que a mí me llamaron la atención. Una, que desde niño él practicó con la onda, ¿sí? Cuando cuidaba sus ovejas. Y otra, en sus ratos libres se enseñó a tocar el arpa desde que era pastor, ¿sí? Así de que cuando llegó a rey, pues ya lo dominaba. Por eso él tiene esa mención dentro de la Biblia. Los instrumentos que se tocaban no siempre eran de fácil identificación por medio de sus nombres hebreos, pero vamos a ver algunos. El alil era una flauta hecha de madera o hueso, ¿sí? Que su nombre se llama, quiere decir alil, que significa agujerar, y tenía un sonido ligero, pero podía ser empleado para expresar la tristeza del duelo. Siempre era empleado por la gente del pueblo, no para actividades religiosas, no para el culto, sino solamente para momentos en que generalmente cuando estaba triste, la persona podía o tocaba, se valía de ese instrumento para sacar su tristeza, mostrar el duelo que había en su interior. Quizá algunos, los que estuvimos durante algún tiempo en México, en lo que es el nivel de secundaria o middle school, dentro de lo que es arte, siempre les enseñan a tocar la flauta a los niños. Es de plástico y le llaman siempre la flauta dulce, ¿sí? Por el sonido que es de esa manera. Hay otro instrumento que se usó en ese tiempo que es la azora, que era una trompeta metálica. Aquí sí ya se usó el metal.
Las mencionadas en la Biblia se hacían de plata, pero se han encontrado también algunas de bronce. ¿Y saben por qué no se usaba? Ahorita vamos a ver por qué no se usaba el oro, ¿sí? ¿Por qué creen? Esto va en relación a lo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley. ¿Qué encontró Moisés? Un becerro de oro. Entonces, el oro no se usaba en muchas actividades porque recordaba lo que habían hecho ellos, ¿sí? En rebeldía, en desobediencia a Dios. El quinor. ¿Qué es el quinor? Es un instrumento de cuerda con una forma semejante a un arpa. Tal vez, si ven la imagen, los que tienen el libro, ahí está uno, yo pienso que es muy parecido al que están mencionando. No es un arpa como ahora las conocemos, era muy rudimentaria y constaba de varias cuerdas. Las cuerdas se hacían de tripa tensada de oveja. Algunos dicen que ahora en la actualidad las hacen las más, que tienen un sonido más fino, de tripas de gato, pero al menos yo no estoy muy sabido de esa situación. Y se empleaba en el templo y en los festejos. Esto se podía usar en las dos situaciones, para acompañar las profecías y para cambiar el ánimo de las personas, para ponerlas contentas si estaban tristes. Y hay otro que es el menanai. Era un instrumento de percusión. Estos se hacían con placas metálicas que producían un sonido cuando se movían. No sé si algunos han visto para mí es algo parecido a uno que es chino, que lo cuelgan, un instrumento que lo cuelgan en algunas casas, y cuando se mueve, cuando hay aire, corrientes de aire, tiene unas cosas metálicas y suena, ¿no? Suena pues de diferente manera. Así es de que para mí es algo parecido a este. Y hay uno que se encontró en egipcio que se llama la sistra, que es muy similar a este otro. El otro instrumento es el mesiltaim. Eran címbalos hechos de cobre. Eso sí lo entendemos lo que son los címbalos, ¿no? Como son los platillos que los hacen chocar para emitir un sonido. Se usaban para marcar los comienzos, las pausas y los finales de los capítulos que se cantaban, ¿sí? En los servicios religiosos. Otro era el nebel, instrumento de cuerda con hasta 10 cuerdas. Esta palabra significa, era usada normalmente para designar un odre o un jarro. ¿Por qué al instrumento se le puso ese nombre? Porque puede haber recibido este nombre debido a la resonancia, a una caja, ¿verdad?, donde se emite el sonido, como la guitarra, que tiene una caja donde sale el sonido, y que era parecida a la de un odre. ¿Se acuerdan lo que es un odre? El cuero de un animal, que era donde se guardaba, después de un tratamiento especial, se guardaba ahí el vino, ¿verdad? Bien, ahora, si ven, el querén es un instrumento de viento hecho de un cuerno de animal. Si se trataba de un cuerno de carnero, se le llamaba shofar. Este instrumento tenía un importante puesto en el culto. Ahorita vamos a ver algunas situaciones de esta. Y el último que menciona aquí era el tof. Era un instrumento de percusión con una membrana, que es lo que ahora conocemos como un tambor, ¿sí? Esa es la membrana. Los tambores variaban de tamaño y se tocaban o bien con las manos o bien con palos, y había unos muy grandes que tocaban entre 2 personas, ¿sí? Por lo grande que era. Si ven ahí en su libro, hay algunas fotografías. Aquí hay 3, en la parte de la página 278, 3 instrumentos, pero no está señalado el nombre de cada uno, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que hemos escuchado, pues se puede pensarse que es, porque dice que es réplicas de instrumentos de ese tiempo, del pueblo israelí. Y en la siguiente página hay un músico tocando el nebel. Dice: obsérvese la caja de resonancia a un extremo del instrumento, ¿sí? O como el actual violín, ¿verdad?, que tiene su caja de esa manera. Así es de que les voy a comentar algo sobre el shofar, ¿sí?
¿Qué nos dice del shofar? Primero, algunos piensan que era un instrumento que tenía 3 usos, ¿sí? Servía para la guerra porque era tocado cuando el pueblo era convocado a la guerra. También era profético, ¿por qué? Porque ese se tocaba cuando alguien iba a alguno de los profetas a anunciar algo para el pueblo. Y bíblico, porque están muchos acontecimientos dentro de las actividades que se hicieron durante aquel tiempo. El shofar, por ejemplo, sonó cuando Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, ¿sí? También hay un acontecimiento que para mí es el más importante. Cuando cayeron los muros de Jericó, como cayeron, ¿verdad? Sin que el pueblo de Israel por lo menos levantaran una espada o lanzaran una flecha. Nada tuvieron que hacer. ¿Se acuerdan de esta historia? De los muros de Jericó, que Dios le dijo que solamente con 300 hombres iba a poder hacer esto, y pues quien iba ahí, Josué, que le dijo, no, es imposible, si ellos son miles y nosotros con 300, ¿cómo? Y llevaba un ejército muy grande, Josué, pero Dios le dijo, no puedes llevar a todos. Yo te voy a ir diciendo los que se tienen que regresar, y solamente con los que yo te indique son los que vas a hacer frente a los madianitas. Entonces, ¿cómo podemos ver todo esto? Bueno, ¿qué les dijo que hicieran? Yo había pensado, les confieso, que Dios les dijo que dieran 7 vueltas, ¿sí? Sí les dijo que eran 7, pero ¿qué hicieran en cada una? En las primeras 6 tocaran el shofar, la trompeta, una sola vez. Pero en la última vuelta, el último día, tenían que tocar 7 veces. Yo estaba con la idea que solamente había sido una y con eso era suficiente. No, fueron 7 veces los que tuvieron que tocar para que los muros cayeran, ¿sí? Y cuando derrotaron a los madianitas, pues fue algo igual, ¿no? Algo semejante, porque pues no pudieron, huyeron del campamento los madianitas. ¿Se acuerdan lo que pasó en ese entonces también? Dios los mandó. En este acontecimiento se dividieron en 3 grupos, tenían que llevar una olla cubriendo la antorcha para que no se vieran hasta que se les diera la orden, y en el momento que ellos iban a levantar la antorcha, los fueran a gritar todos al mismo tiempo, y entonces los madianitas huyeron, ¿verdad? Y quedaron ahí se acabó, y sin tener que usar una sola vez sus armas, conquistaron ese lugar. También nos dice que el shofar se usaba en la coronación de los reyes, ¿sí? Sobre todo cuando se coronó el rey Salomón. Entonces, pues tiene algo de importancia este instrumento. Y se usaba todavía se usa cuando es el mes judío, ¿sí? Cuando se usa por ellos para anunciar el inicio de un mes, también se usa, y cuando termina el mes. Hay un mes en el calendario judío que todos los días tocan este instrumento, todos los días. Ahorita lo vamos a ver. Y también algo que me llamó la atención, yo pensé que el shofar lo podían conseguir pues muy complicado para poderlo conseguir, pero en el pueblo judío hay fábricas que los producen. Yo estaba viendo un documental donde producen por miles, no por uno, por miles, pero de diferentes tamaños y para diferentes situaciones son los que se llevan ahí. Hay otra cuestión muy interesante. Cuando llevaban el arca, ese siempre iba precedido de sonido de trompetas. ¿Por dónde iba esto? Aquí vamos así rápido. El shofar dice que emite varios sonidos y que tiene cada uno un significado. Un sonido se llama tequiá, el sonido de como trompeta, es diferente a los demás, significa el reconocimiento a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay otro sonido que se llama shevarim, son 3 notas cortas y significa clamar ante Dios para que su misericordia esté con nosotros.
Hay otro sonido que se llama el terbiá. Son 9 notas pequeñas con rápida sucesión. Sí, este sonido significa que es guerra, ¿sí? Es el que se hacía cuando eran convocados para la guerra. Entonces, ellos sabían los sonidos, cuál era su significado. Y el tequiá gedolá es una nota mantenida, sin corte alguno, y significa la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento. A ver cuántos lo hemos escuchado en nosotros, ¿no? El shofar con esta última nota, acerca de que nos está llamando Dios al arrepentimiento. Así es de que, pues, son cosas interesantes, ¿no? Los que va uno conociendo a través de, pues, lo que, digo, afortunadamente el pastor consideró importante, y pues yo pienso que es muy importante el conocer todo este tipo de situaciones. Avanzando, nos dice que la música hebrea era muy importante, sobre todo en actividades religiosas, pero hay para mí algo interesante. Le daban más énfasis al ritmo que a la melodía, o sea, más contaba la parte musical que la letra. ¿Por qué razón? Porque muchas de las actividades donde había música siempre estaba acompañado por danzas. ¿Qué hacía el rey David? Danzaba, ¿sí? En las festividades de los reyes siempre había danzas, siempre había este tipo de eventos que eran acompañados por música. Aquí nos menciona algo muy importante, que el Salmo 22 fue compuesto para una tonada que es la sierva del alba, una canción de ese tiempo. El Salmo 56 para Jonat Elim Rolaim, que es la paloma muda entre los extraños, y el Salmo 60 para Shusham Edut, que es el lirio del testimonio. Yo cuando empecé a conocer del Evangelio, la gente que me empezó a compartir y me decía, es más bonita esta música que la misma música del mundo. Y a mí me llamaba la atención que en varias ocasiones oía canciones, pero en el fondo me remitían a una canción del mundo. ¿Por qué? Porque era música de esa canción, pero con otra letra, ¿verdad? Inclusive había, no sé si han escuchado el grupo de los Bukis, el primo de Marco Antonio Solís, el que tocaba el bajo, algo así. Él luego se volvió cristiano y él inclusive compartía, y sobre todo ahí donde vivíamos en Morelia, iba seguido porque son originarios de ahí, ¿verdad? Y bastante de la música de los Bukis estaba acomodada letras de canciones cristianas, ¿sí? Entonces, a esto ya es desde aquellos años, no solamente ahora en estos días, sino desde ese entonces. Hay unas canciones que a mí me encantan, y le digo a mi esposa siempre que vamos viajando, es lo que escuchamos, ¿no? Acerca de este tipo de situaciones. Hay algo interesante en la música, generalmente era un canto antifonal. ¿Qué cosa es esto? Que un grupo seguía al otro. Como cuando, aquí ya casi en las canciones, lo que se entona aquí, casi no hay de este tipo, que a veces hemos escuchado que los cantantes dicen una parte y la congregación dice otra, ¿no? Es parecido a este tipo de cantos durante aquel tiempo. Los salmos hay muchos en el que se parece una frase con otra, entonces esto es algo de lo que se hacía durante ese tiempo. Un grupo de personas, los cantos se dividían para interpretarlo con 2 grupos. Uno decía una cosa y el otro la otra parte. Así es de que, ¿quién es el que más salmos no escribió muchos, pero sí recopiló? ¿Sí? El rey David, ¿verdad? Él escribió algunos y otros los recopiló, pero nosotros podemos ver esto como algo interesante, porque los salmos, en son de broma, una vez en el mundo carnal, decía alguien, no, pues es que vamos a escuchar al salmista, y decía el nombre pero de un artista del mundo. Este no es ningún salmista, eso es otra cosa. Pero bueno, eso era allá, pero nosotros podemos ver este tipo de música muy interesante,
Y además, algo que a mí me ha llamado la atención y que hace poco el pastor pues me lo hizo notar a mí, para mí mucho, es de que ¿para qué se canta antes de escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué se alaba y se adora? Pues para preparar el espíritu y recibirla con mayor intensidad, que logre un mayor impacto en cada uno de nosotros, en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Le digo, pues tiene razón, ¿verdad? Porque cuando yo les he dicho, cuando yo llegué aquí, lo que es la adoración para mí era fue algo diferente. Y que yo decía, pues bueno, yo estoy cantando, pero ahora ya entendí que no, que es el buscar estar más cerca del Señor de esa manera, ¿sí? En lo que es la adoración. Y por ejemplo, en otros lugares, a esa hora cerraban todo lo que son las filas, no dejaban entrar a nadie, o no dejan entrar a nadie, que nadie se mueva, ni al baño, ni a ningún lugar, porque está interrumpiendo esa comunión con el Señor. Bueno, pues es interesante. Y todo este tipo de situaciones se vivieron de tal manera, por ejemplo, aquí nos dan un caso. Labán protestó afirmando que hubiera debido haberse hecho una fiesta antes que Jacob partiera con Lea y Raquel, ¿sí? Porque simplemente llegaron y se despidieron, se fueron. Y él dijo, pues ya no voy a ver a mis hijas ni nada, y así nada más porque sí, pero pues ya no pudo hacer más cosas. Y dice, David lanzó ante el arca al ser traída a Jerusalén, ¿sí? Miriam también dirigió una celebración con cánticos y danzas cuando pasaron el mar Rojo. Entonces, hubo acontecimientos importantes y sobre todo de celebración, que estuvieron acompañados con música, con danzas y con cosas que eran siempre dedicadas al Señor. No eran para diversión personal, sino eran para el Señor, ¿sí? Dedicadas a Él. Así es de que en los reyes, en la coronación de los reyes, se usaba la música. Aquí hay algo interesante que dice, se empleaba para crear el talante correcto para la profecía extática. ¿Saben qué es esto? ¿No? Es como provocar en la persona el estado de un ánimo correcto para entender la profecía, ¿sí? Extática quiere decir que había profecías que las trataban de llevar al éxtasis de su comunión con Dios, ¿sí? Entender lo que tenían que hacer y obedecer al Señor. Entonces, bueno, pues es muy interesante todo esto. También se usaba para levantar el ánimo y también para solo disfrutar. Yo lo que les digo, que a veces viajo con mi esposa y escuchamos música. A mi esposa le encanta mucho la música instrumental, sobre todo cuando está haciendo el quehacer en casa, pone música instrumental. Y si también cuando está con el nieto y que está muy inquieto, le pone música instrumental cristiana y se tranquiliza, ¿sí? Así es de que, pero hay algo que a mí ya no me pareció muy bien. Todo este gozo y todo esto bonito del pueblo judío se terminó cuando fueron prisioneros, ¿sí? Sobre todo cuando fueron llevados a Babilonia. Así de que, bueno, pues ya podemos ver, nos dice que en los tiempos de Jesús también se usaba para reflejar los diversos talantes, o sea, los diversos estados de ánimo. Según estaba la persona, pues eran los cantos o la música que se escuchaba. Cuando Jesús se refirió a los niños que iban jugando funerales, les decía hace rato, y al hecho de que cantaban endechas funerarias. Hay ocasiones en que yo he escuchado funerales, o sobre todo los velorios, cuando los van a sepultar, pero en México, les digo la verdad, en el pueblo de mi esposa hay una señora que canta, que me da miedo escucharla, por el tono de voz que tiene, ¿no? Como si estuviera desgarrándose en su interior. Y está cantando cosas interesantes, pero la manera en cómo lo hace, que a mí en lo particular no me gusta escuchar, ¿verdad? Pero bueno, cada quien a su manera. Aquí también nos menciona algo muy importante. Al hijo pródigo le hicieron una fiesta en la que había música, ¿sí? Pues del gozo que tuvo el padre que su hijo regresó, pues convocó a sus servidores y le hicieron una gran fiesta, aunque eso provocó el enojo del otro hermano, ¿verdad?
Pero bueno, así es de que vamos a ver entonces, los judíos siempre cantaban salmos, himnos, y en la Pascua era donde siempre se hacían. Santiago dice que el cántico de los salmos es expresión de nuestra dicha, y sigue mencionándose en la música en el libro de Apocalipsis, donde también habla de que sonarán trompetas, ¿verdad? Así de que, pues, este tipo de situaciones siempre ha estado presente. Los himnos de la iglesia primitiva han quedado registrados en el Nuevo Testamento, y los cristianos tomaron las palabras de María y de Zacarías y las emplearon en el culto en época contemporánea, temprana. Cuando yo empecé a ir a una iglesia, en México, una iglesia cristiana, fuimos a una iglesia bautista. Pero la persona que nos llevó ahí dice: miren, les voy a llevar a dos iglesias y ustedes deciden a cuál se van. A una bautista, pero muy tradicionalista, y otra carismática, a donde nos quedamos casi por 20 años. Pero en la primera no se podía parar uno para aplaudir, solo se cantaban, y al entrar nos daban el himnario y solamente se cantaban, nos decían en tal página tal canto, y solo se acompañaban el canto con el sonido del piano, nada más, no había más. Y en la otra, no es de que uno sea, dicen, de corazón alegre, pero en la otra sí podía uno, en la otra iglesia pues uno parar. Mi esposa siempre le gustaba danzar, y un tipo de música diferente. Y yo le digo, aquí hasta hay un conjunto musical, y allá solo el piano, un conjunto, porque había guitarras, batería y todo lo demás. Pero bueno, pues esto es de acuerdo a cada lugar, se van estableciendo las situaciones como su corazón se lo va mandando. El penúltimo tema, vamos a tratar de verlo rápido. Los deportes de aquel tiempo no eran propiamente deportes en sí, eran cuestiones pequeñas para distraerse, y dentro de ellas, pero solamente se dieron hasta la llegada de los griegos y los romanos, porque los griegos, sí, recuerden que ellos son aquí nos habla fueron los creadores de unos juegos que se le llamaron Olimpiadas, ¿sí? Se reunían cada 4 años, como en la actualidad lo hace, pero había pocos deportes. Y había algo interesante en esto. Los que se iban a participar se tenían que registrar y llegar con tiempo adecuado, porque había unos jueces que los revisaban, o sea, en qué condiciones estaban, para poderlos autorizar a participar, y si no, no participaban. Le digo, mira, ahora en estas Olimpiadas hubo la participación de 2 mujeres transgénero, y les permitieron y ganaron medalla de oro en boxeo. Pues ¿cómo de que no? Si una contrincante dijo que al enfrentarse a una de estas prefirió salirse del cuadrilátero, porque del golpe que le dio sintió que se le estrelló la nariz, empezó a sangrar y mejor se fue. Pues en realidad es un hombre, pero fisiológicamente es un hombre, aunque ahora diga que es mujer, pero no, sigue siendo hombre. Y en ese tiempo había cosas muy estrictas para poder participar en este tipo de deportes. Aquí nos menciona algo importante. Cuando llegaron los griegos y empezaron a compartir estas cuestiones, el pueblo judío de ese entonces se dividió, unos en que estuvieran de acuerdo en prepararse físicamente y otros que no, porque decían, esto va en contra de nuestros principios. Y entonces se dividieron, algunos que sí lo hicieron y lo practicaron, y otros que no. Se dividió en saduceos y hasidim. Los griegos creían que era tan importante estar sano como tener instrucción. En Grecia se celebraban 4 juegos: los sísmicos, los nemeanos, los pitianos y los olímpicos, y sabemos que estos al final pues también se hicieron. ¿Y por qué razón no se practicaban mucho entre el pueblo judío? Porque al final de cuentas los eventos deportivos eran siempre, los Juegos Olímpicos eran en honor a Zeus, o sea, era un dios que no era Dios, el Dios de los judíos, entonces no participaban. Y la mayoría de las ocasiones eran con motivos religiosos, así es de que no participaban en este tipo de cosas.
Y aquí nos menciona algunos de los deportes o pruebas que en ese tiempo se hacían: carreras cortas, luego largas, y luego venía el pentatlón de salto, carrera, disco, jabalina y lucha. Y también se hacían competiciones de carros, boxeo, carreras en armaduras y torneos entre heraldos y trompeteros. Los concursantes entrenaban bajo rígidas normas y 30 días antes del comienzo del juego se reunían para ser supervisados. ¿Sí? No podían llegar y decir, pues yo voy a participar, no. Antes tienes que cubrir ciertos requisitos. Y estos eran de que no podían ellos darse lujos, no podían tomar, porque en su sangre salía el que tenían eso, como ahora, ¿verdad? Que hay ingieren sustancias prohibidas que los hacen rendir mucho más que otros, y pues al final de cuentas pues esto no es permitido. Bueno, y cuando alguien ganaba alguna de las pruebas, un heraldo, que al menos yo lo he visto pero solo en películas, ¿no? Que en una trompeta decía el nombre de la persona que había ganado, de qué lugar iba, y le ponían una corona, ¿no? De oliva, una palma, y luego ya después fue una guirnalda que eran hechas de un olivo sagrado. Así es de que, bueno, este era uno de las cosas que más se comentaron en estos juegos en el Nuevo Testamento, y sirvieron solamente para dar ilustraciones, ¿sí? La que es más, para mí, más conocida es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Al final de sus días: he terminado la carrera, ¿sí? Pero él se refiere a la carrera de la fe, y esta es una analogía. Nuestra vida como cristianos es una carrera, ¿sí? Que tenemos que ser disciplinados, estar siempre en el camino del Señor, obedecer, seguir sus consejos, seguir los mandamientos para obtener esa ansiada guirnalda, ¿no? Allá en el cielo. Aquí en la tierra pues solamente será que alguien nos diga qué bien, qué bueno, pero allá en el cielo es donde tendremos nuestra recompensa. Así es de que había algo importante, para mí cruel, en lo que se refiere a deportes espectáculo. ¿Por qué? Porque empezaron como un entretenimiento, pero los romanos los llevaron al grado de querer. Recuerden que en muchas de las situaciones de estos juegos se cambiaron y servían de entretenimiento, de diversión para los romanos, pero ¿con quiénes se divertían? Con los cristianos. Los llevaron a las arenas a luchar contra fieras salvajes, y en muchas ocasiones el final, ¿cuál era? La muerte. En algunas ocasiones empezaron luchas entre personas, pero cuando vieron que alguno ganaba y el otro, la gente misma pedía pues que murieran. Por ejemplo, había un boxeo, cuando empezaban los primeros rounds, que ahora se le llaman así rounds, las manos iban envueltas con una tela suave, entonces los golpes sí eran algo fuertes, pero cuando no había uno que ganara por nocaut, que el otro ya no se levantara, en los rounds finales vino la crueldad, porque ahora las manos se las forraban con cosas de cuero, y en el cuero les ponían piedras o navajas, algo filoso, para golpear al otro. Y el que caía, si la gente pedía que lo ejecutara, lo tenía que hacer, tenía que darle muerte. Entonces ya fue algo cruel. Y pues esto después vino la cuestión de los romanos, en que nos dice que las luchas de espectáculo a muerto eran la de los gladiadores. Se trataba de esclavos especialmente entrenados. El uso de los gladiadores se originó en conexión con funerales, a fin de despachar a los esclavos para que se fueran con sus amos, mientras que a la vez daban entretenimiento a los asistentes al funeral. Entonces, en el funeral se peleaban y el que ganaba se podía ir. Pero, dicen, los combates de gladiadores llegaron a ser un entretenimiento estatal. Ya lo patrocinaba el gobierno, ¿sí? O el rey.
o en este caso el emperador, el gobernante. Los gladiadores eran instruidos en el empleo de diferentes técnicas de lucha y sus armas correspondientes, ya no eran mano a mano. Algunos luchaban con espadas y escudos, otros empleaban una red y un tridente para intentar atrapar y vencer al que se le enfrentaba con espada y escudo. Un gladiador herido tenía que bajar los brazos, y si los espectadores ponían el pulgar hacia arriba, quería decir que le perdonaban la vida, pero si ponían el pulgar hacia abajo, tenía que morir. Eso es algo muy fuerte. Y otra actividad muy conocida es hay una película que se llama Carros de Fuego, donde habla de las carreras de carros y de la manera en cómo se hacían. Y algo que hacía, algo muy, muy cierto, es de que los mismos reyes preparaban a algunos de sus esclavos para que tripulara estos caballos, ¿sí? Estos carros. Preparaban los caballos, compraban caballos, mandaban a hacer el carro para competir. Hay una película, ¿no?, que se llama Ben-Hur, que habla sobre este acontecimiento muy interesante. Y por último, el teatro, que casi no se hizo, porque para mí, yo lo veí desde cuando me tocaba hablar sobre esta situación con los muchachos, era aburrido. ¿Por qué razón? Porque el que contaba la historia, él mismo actuaba. Ya en tiempos posteriores, lo que hacía para escenificar a los diferentes personajes, usaban antifaces, que con una varita, primero lo tenían nada más puestos, y cuando iban a hablar otro personaje, pues se lo cambiaba. Y después ya usaba una varita y así ponía uno y hablaba con el otro. Entonces la gente no le llamaba mucho la atención. Aquí sí nos menciona que hay hubo una ciudad donde sí fue visto de buena manera, que se llama Gerasa, y ahí había 3 teatros. En principio los teatros fueron importantes porque ahí, al reunirse la gente, se trataban asuntos importantes de la ciudad o daban a conocer las diferentes instrucciones del gobierno para ese lugar. Y generalmente los teatros los construyeron en partes donde el terreno era propicio, donde ya solamente le hacían algunas adecuaciones al terreno, le ponían algunas piedras, más que nada, para construir lo que son las gradas, porque debería de ser de tal manera que el foro estuviera visto por todos y fácilmente, o sea, estaba con desnivel. Se los comento porque en la ciudad de Morelia hay una calle donde está diseñada de esa manera. Ya no están las gradas, pero así estaba diseñado. Pero acá en el mundo hispano, quienes los usaban para hacer representaciones eran los españoles. Cuando representaban en las iglesias, en muchas iglesias antiguas, hay un espacio para ese tipo de situaciones, sobre todo en épocas de Navidad, para representar los villancicos. Sí, pero en su tiempo, pues esa fue. Y nada más una aportación. Dentro del teatro hay 3 géneros: el género dramático, que abarca lo que es la tragedia, el drama y la comedia. Los griegos fueron los creadores de la tragedia, los romanos fueron creadores del drama, y la comedia, esa ya fue tiempo después, ¿sí? Así de que, bueno, pues por esta ocasión es todo. Pensaba empezar el siguiente tema, pero como quieran. Sí, la próxima. Ok, bueno, entonces ya solamente faltaría un tema, pero le comentaba al pastor que está muy interesante y muy amplio, que es la religión en aquellos tiempos. Nada más para terminar, algo que también me impactó, la manera en cómo eligieron a los apóstoles, y nos dice una analogía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando queremos hacer algo? Sobre todo tomar una decisión importante.